La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días, les agradecemos una vez más el estarnos escuchando y viendo a través de la frecuencia de Radio Universidad. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Guadalupe, un servidor, el doctor Ramón Alvarado, en este su programa Radio Umbrales. Pues buenos días, Guadalupe, preséntanos a quién tenemos y de qué vamos a platicar el día de hoy. Claro que sí, el día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Azucena Rodríguez Torres, encantada de tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Adriana es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y nos acompaña aquí en el marco de la Semana de la Facultad. En la semana impartió un taller sobre creación literaria, ¿verdad? Exacto. Y bueno, también presentó un libro del cual vamos a hablar más tarde. Platícanos, Adriana, sobre este taller. ¿Cómo fue tu experiencia? El taller se llama Creación Literaria, pero evidentemente es un ámbito tan amplio que solo podía elegir como una rama, ¿no? muy limitada. En mi caso, por obvias razones, el hecho de que lo que más escribo y publico son cuentos y que además es mi género favorito, pues los centré justamente en cuento. Estuvo organizado en cuanto a la definición de cuento, la historia del cuento, desde los mitos y las leyendas hasta el cuento posmoderno, ¿no? Con todas esas sorpresas al lector y demás. Y también vimos algunos aspectos teóricos como los narradores, el tiempo, el espacio, los personajes, y nos quedamos al final con algunas clasificaciones de cuento, los cuentos relacionados con lo sobrenatural y los cuentos relacionados con lo policíaco, ¿no? Muy en este interés por ver como los grandes ámbitos de la narrativa, ¿no? Aquella en la que predomina la imaginación, la invención, incluso de realidades alternas, y la realidad, ¿no? La triste realidad a la que el ser humano se enfrenta. Que esa no es cuento, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y sin embargo da para muy buenos cuentos, ¿no? Claro. No, exacto. Y así, por supuesto, no tuvimos mucho tiempo para poder analizar más cosas, pero sí para realizar ejercicios como debe ser un taller. Los estudiantes escribieron muchísimo, leímos, comentamos y preparaban sus cuentos y también ya los leíamos en totalidad y tenían que dar sus opiniones sobre ellos. Uh-huh. Pues qué interesante. ¿Cómo viste a los alumnos, su participación? Creativos, en verdad, muy creativos. La intención era también generar ejercicios que dieran para escribir, ¿no? Entonces, planear un personaje, proponer una situación, pero claro, no hubiera funcionado a pesar de que está como programado así, si no fuera porque hay aquí una tradición interesante de leyendas, ¿no? Todos tienen alguna abuela que cuenta historias, todos tienen familia en los municipios más alejados, ¿no? Y se realizan, ¿no? Esas situaciones que dan para contar historias de aparecidos, de fantasmas, entonces, y al mismo tiempo tienen una formación académica importante en literatura, en antropología, que les permitía crear situaciones que creo que apuntan para
buenas cosas. Entonces, en ese sentido, estoy muy, muy esperanzada. Me siento satisfecha. Ya. Me llama la atención un aspecto que mencionaste al final, y te lo pregunto porque, bueno, eres académica y conjugas, ¿no?, la parte académica con la parte de creación. Tienes libros de creación literaria, tienes libros de investigación, y mencionabas al final que efectivamente la cuestión de la creación exige una formación. Claro. Algunos creo que todavía tienen como la idea de que para crear hay que esperar a que venga la musa, sí, ¿no?, y entonces hay que empezar a escribir. ¿Qué pasa con ese aspecto? Y lo digo, te lo pregunto quizás también desde tu experiencia, ¿cómo se conjuga la creación con el trabajo académico y qué exige efectivamente la creación literaria? Ambas necesitan una formación, pero es una formación distinta, ¿no? En el libro de postales menciono un poco eso, ¿no? Uno cuando escribe, en realidad es 3 personas, ¿sabes? El que es como la parte criticona de uno, que dice, no estés escribiendo, tienes mucho trabajo serio, vete a hacerlo. La parte creativa, un poco el niño, ¿no? Que uno siempre va a hacer, ¿no? Que imagina, que tiene amigos imaginarios y se convierten en personajes, que juega con el lenguaje, etcétera. Y un tercer yo, que es el que lo mantiene a uno, ¿no? El equilibrio. Así es, ¿no? Entonces, me acuerdo que el poeta Rubén Bonifaz Nuño, en una entrevista que le hice, me decía, yo sabía que no iba a vivir de la literatura, ¿no?, de la creación, pero quería vivir de la literatura. Entonces, también se fue mucho por la actividad académica, a la que le dedicó, ¿no?, como 60 años de su vida, ¿no?, haciendo traducciones del griego y del latín, trabajando en su oficina. O sea, él iba a su oficina todas las mañanas, ¿no?, se quedaba ahí todas las horas, y eso le daba oportunidad de escribir, ¿no? En ese sentido, pues la necesidad a veces te lleva a eso. Respeto mucho y admiro mucho a la gente que obtiene becas y que trabaja de becas, pero lo cierto es que también uno necesita un trabajo, ¿no? Y es lo que eso, y que además me enriquece mucho, y que me enriquece en otros términos, ¿no? Disfruto mucho de llegar a mis clases, de compartir con mis estudiantes ideas, revisar sus tesis, ¿no? Colaborar, como también a mí me apoyaron para mi formación, ¿no? Pero es verdad que creo que se necesitan ambas cosas, ¿no? Por el lado de la creación, yo les sugeriría a personas que a lo mejor estén en esta misma situación, se lee diferente cuando uno hace crítica y se lee distinto cuando uno hace creación, ¿no? O sea, uno cuando lee para hacer creación ve cómo le hizo para resolver tal asunto, ¿no? Mientras que para hacer crítica analizamos cómo reacciona el lector, cómo, ¿no? Cómo se plantean las historias. Así es, ¿no? Y cuando uno escribe, se va a llevar a la tumba el secreto de lo que realmente quiso decir, y el crítico tiene que desentrañar eso, ¿no? Entonces, muy cierto. Entonces es verdad que como creador uno tiene que ocultar las pistas, ¿no? Y disfrutan viendo al crítico quebrarse la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Sí. Así es, en algún cuento de Chesterton decía, ¿no? El detective es como el crítico y el asesino es el escritor. Es el creador, ¿no? El escritor. El detective tiene que ver, ¿no?, cómo logró hacerlo. ¿No? Esa analogía me gusta mucho más que otras que suelen ser muy crueles con los críticos, sobre todo, ¿no? Que como el crítico sí, no puede nos ponen escribir, como los malos sí, de la película. Exacto, y no es así, no es así. Sí, Guadalupe. Bueno, también hay que señalar que tú tienes una amplia experiencia en la formación de escritores, ¿no? Porque estás en la licenciatura, das clases en la licenciatura de creación literaria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí esto te permite también organizar estos talleres de tan corto tiempo y poder
utilizar valga Sí, la por redundancia, supuesto. el tiempo Claro. de la manera más óptima para Así conseguir es. un resultado Ajá. satisfactorio. Y fíjate que también por el lado de la crítica y la academia, me he podido asomar mucho a teoría literaria y en realidad la teoría literaria también establece cómo es que se crean historias, ¿no? Te da los elementos de forma para escribir. Y es muy curioso, a veces recurro mucho a los mecanismos de las teorías literarias para los de creación, ¿no? Entonces, sí, la creación te exige todo, en verdad, ¿no? También Claro, una también es formación verdad. integral. Sí, yo creo que sí. Sí, porque además debes saber de historia de la literatura, Así es, de ¿no? antropología, qué Sí. sé yo, tantas cosas, psicología. Sí, yo creo que la literatura, por lo menos en mi caso, sí ha sido mucho una pasión que me ha exigido buscarle por todos lados, ¿no? Así sea de la teoría hasta a las voces en los mercados, ¿no? Y a ver qué dice la gente. Ya, mira qué frase tan buena, ¿no? Claro, Entonces, sí, o las sí. tradiciones, O ¿no? las Como tradiciones, decías, por ¿no? Las supuesto. leyendas. Así es, ¿no? Sí. ¿Ya tienes publicados, bueno, no sé cuántos libros de creación? Tres. Mencionabas de cuentos. Platícanos un poquito de ellos. Sí. Mi primer libro se tituló La verdad sobre mis amigos imaginarios, por eso menciono mucho esta parte del niño que es uno, ¿no? Muy centrado en lo sobrenatural, lo fantástico, lo maravilloso. Y el segundo, ahí sí me puse más realista y se llama De transgresiones y otros viajes, que como su nombre lo indica, se centra como en los crímenes, ¿no? O por lo menos en uno que otro delito, y en los viajes tal cual, ¿no? Y el último se llama Postales, mini hiperficciones, ¿no? Es justamente un libro de ¿no? microficción, mini relato, ya hay tantos nombres, pero me gusta esa idea, ¿no? Como la postal era de un lado lo que, ¿no? lo que se podía ver y del otro lado un texto muy pequeño, ¿no? O sea, la imagen ahorraba de escribir y hay unas montañas que se iluminan en la tarde, etc., ¿no? Y en el mensaje de la postal, llegué bien, te extraño, nos vemos pronto, punto, ya, adiós, ¿no? O sea, y sin embargo, el resto de la historia estaba al reverso. Entonces, de ahí el nombre de postales en relación con el género, ¿no? Y en ese momento, bueno, uno siempre está escribiendo y ahora estoy también preparando otro libro de cuento que espero que aparezca alguna vez y que me inviten aquí a San Luis, a la universidad. Con todo gusto. A presentarse. Muy bien. Hacemos nada más una muy breve pausa para mencionar a quienes nos escuchan los teléfonos de Radio Universidad 826-1347 y aquí de la Facultad 832-1000. Para quienes nos acaban de sintonizar, les recordamos que estamos con la doctora Adriana Susana Rodríguez, quien ha estado a lo largo de una semana impartiendo un taller de creación literaria, nos ha estado platicando de creación literaria, pero ahora quisiéramos cambiar el punto hacia el crítico, ¿verdad? Que tú precisamente decías, y tuvimos pues la primicia de que presentaras también este libro muy interesante que se llama Coincidencias para una historia de la narrativa mexicana escrita por mujeres. Así es. Este libro está formado por 10 artículos en los que trato de organizar algunas pautas importantes en la historia de las escritoras de narrativa, tratando de establecer las relaciones entre generaciones y el momento que les tocó vivir, que no es necesariamente histórico, aunque en algunas ocasiones fue determinante, ¿no? La narrativa de la Revolución y la del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Ahí sí determinó cómo iban a escribir algunas autoras, y otros que tienen que ver con movimientos literarios, ¿no? La aparición de Pedro Páramo
La región más transparente, ¿no? Determinó también otra forma de escribir en las autoras, ¿no? La aparición del microrrelato también fue una necesidad a la que las mujeres no parecían haber respondido de inmediato, ¿no? Como que no tomaban tan en serio este género. Y sin embargo, en la revista El Cuento de Edmundo Valadez empezaba a promover la escritura de este tipo de textos, y hay muchas autoras, sin embargo no publicaban libros, ¿no? Entonces eso es, creo, algunas coincidencias, como intenté decirlo, no quise establecer una historia de la narrativa mexicana, no, ni nada que ver, sino coincidencias para que a lo mejor alguna vez haya más material para armar de una manera más precisa que escribieron las mujeres, ¿no? Un sector de la población cuyo desarrollo ya es imposible de soslayar, ¿no? O sea, que, gracias a la incursión de las mujeres en muchos aspectos de la vida social, incluyendo la literatura, es que creo que muchas de nosotros podemos estar aquí ya ni siquiera cuestionándolo, ¿no? O sea, estamos realizando un trabajo, nos pagan por él y no sé si de haber vivido en otra época estaríamos acá, haciendo ¿no? Exacto, sí. ¿no? O sea, sí, cuando a lo mejor cierto. tendríamos la capacidad para hacerlo, ¿no? Y nos esforzamos igual que cualquiera para estar aquí, ¿no? En este. Y bueno, pues ahí está este libro, que es en parte localizar las coincidencias y al mismo tiempo hacer análisis literario para demostrar las relaciones y también las diferencias, ¿no? Porque es evidente, una escritora también quiere ser original, ¿no? Y bueno, de eso va. Durante la presentación, y bueno, ahora también nos lo señalas, decías que seguías el eje de algunos periodos, ¿no? Sí. O sea, algunos hechos coyunturales, señalas tú, ¿no? Como la revolución, el movimiento estudiantil del 68 y otros aspectos como movimientos literarios, ¿no? El boom, etcétera. Pero también llama la atención que hay unas líneas sobre, por ejemplo, autores judío-mexicanas, claro, sí, o la reinvención de los roles femeninos, así o otro capítulo sobre literatura, cuál es la redundancia. Exacto. Otra vez, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre estas otras coincidencias, ¿no? Las otras nos parecen muy evidentes, ¿no? Sí. Las de periodos históricos o de movimientos literarios, pero ¿cómo llegaste a localizar estas coincidencias más, que son más sutiles, claro, ¿no? Para el estudio de la literatura? Algo que me llevó a, por ejemplo, el de las escritoras judío-mexicanas, fue reconocer que, sobre todo a partir de los años 80, casi todas las autoras eran judías, ¿no? En un país en el que además no se caracteriza por tener una gran comunidad judía como la tiene Argentina, claro, ¿no? llama la atención. Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, justamente en esa comunidad pequeña, ¿no? Había muchas escritoras, ¿no? Y la misma Ethel Krause, una de las autoras que analizo, lo menciona, ¿no? Y al leerlas tenían justamente la particularidad de ser un nuevo tipo de mexicanidad que cuestionaba nuestro concepto, a lo mejor demasiado férreo, de qué es ser mexicano, ¿no? Se es mexicano porque uno es católico, o sea, católico guadalupano. Exacto, ¿no? Y cómo estas personas que se habían integrado perfectamente a la sociedad tenían otro rasgo, ¿no? Además de los que todos aceptamos como ya canónicos, ¿no? Y era muy interesante cómo estas autoras tenían justamente el problema de convivir entre estas dos sociedades y logran, a través del personaje de la abuela,
establecer el tipo de comportamiento que quieren y que no quieren, ¿no? Entonces logran un reflejo de la identidad en la que están, ¿no? en la que están buscando, y es un problema muy importante. Las mujeres también necesitamos identidad, como los hombres, como los mexicanos en general, ¿no? Y en un mundo que parece un poco hostil, ¿no? Entonces cuando reviso también de ahí el personaje homosexual, pues es otra, ¿no? Otro rasgo tabú con el que tienen que vivir, y a veces con el que tienen que ¿no? Con el que viven ocultándolo, ¿no? Y sin embargo justamente ocultan eso porque la mexicanidad dicta los parámetros culturales, ¿no? Al final de cuentas son la sociedad impuesta por este machismo. Y en el camino logran hacer novelas, cuentos, etcétera, muy entrañables. No, o sea, en el que el personaje de la abuela logra hacernos que nos identifiquemos con también nuestras abuelas, ¿no? Que en verdad son importantes, pero como no vivimos un exilio, no se vuelve tan importante, ¿no? Es curioso cómo en la literatura chicana, las mujeres chicanas que están escribiendo en inglés y todo, Sandra Cisneros, por ejemplo, también están escribiendo mucho sobre la abuela, ¿no? Sobre la abuela mexicana, ¿no? Que es la mexicanidad que se está perdiendo de aquel lado. Entonces fue un elemento, pues, que no se podía no ver, que había muchas escritoras judías, que había escritoras lesbianas escribiendo, ¿no? No se podía no ver, y representaban una mexicanidad de otro modo, ¿no? Sí, pues muy interesante el proceso de cómo llegas, sí, a decantar toda esta información. Sí. Yo creo que es una de las cosas valiosas de tu trabajo, y lo tengo que decir de verdad, porque probablemente uno podría decir, bueno, ¿qué tan valioso puede tener? Mucho, porque rescatas precisamente muchas escritoras. Volvemos a esas cuestiones culturales que también se ven manifiestas en la literatura, y esta gran generación, por ejemplo, del medio siglo, ¿no? Ajá. Donde apenas figuran una Elena Garros, X figura, pero debajo hay muchas escritoras, ¿no? Y obviamente también en ese sentido, esto que tú planteas, bueno, no esto que planteas, sino este panorama que nos habla enorme de la literatura mexicana, escrita por mujeres, creo que es fabuloso. Y bueno, lo digo, ¿no? Tuve la oportunidad de leer a Rosa Nizal, Novia que te vea, sí, que además hay película. Ajá, es una novela entrañable. Y creo que efectivamente abre esa dimensión y abre otro panorama, y lógicamente pues no dudo que este libro, créeme, lo va a marcar de alguna manera un hito, ¿no? Por rescatar estas voces femeninas que son necesarias, claro, dentro de la literatura para tener una dimensión más amplia de nuestro concepto social y cultural. Sí, por supuesto. Y mira, igual y con la suerte que de pronto hemos tenido las escritoras mexicanas, según descubrí en este libro, igual y no sucede mucho, pero ya el hecho de mencionar algunas autoras y que a alguien le interese leerlas, ¿no? Ayer durante la presentación algunas chicas me preguntaron ¿qué autora dices? ¿No? Y a lo mejor la busca, ¿no? Eso creo que sería la aportación de este trabajo, ¿no? O sea, salir a buscar esas escritoras que no volvieron a ser leídas y son muy buenas. Hay por lo menos 3 que yo me preguntaba cómo nos perdimos de estas autoras que logran una prosa extraordinaria. O sea, Josefina Vicens, ¿no? Que nadie duda ya que es una gran escritora. En su generación no veo que desmerezcan las otras 2 autoras. Creo que las 3 escriben realmente bien. Es la década que probablemente más me sorprendió, porque uno pensaría, ¿no? En esos años, ¿qué estaban haciendo las mujeres? No mucho, y sin embargo estaban escribiendo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Adriana. No, gracias. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Lástima. Es muy rica esta plática. Y bueno, solo recordarles que este libro seguramente se convertirá en una lectura obligada para quienes nos dedicamos a la literatura y a quien le agrade también este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias. Semana. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.